con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Oscar, esta semana, a pedido de nuestros televidentes, hemos hecho un programa justamente para hablar de todo este tema de seguridad ocupacional, todo este tema que se viene, ¿no? Que son los protocolos, la presentación, ante qué ministerio produce, las mineras, todo este tema que se está dando, que además es algo que tienen que sacar las empresas para poder trabajar, y por ello hemos invitado dos especialistas para que los proveedores puedan, y las empresas mineras puedan un poco entender de estos procesos y su problemática. Tenemos, por supuesto, a Marcelo Quiñones, que es un especialista, y también, aquí más, Oscar. A Pedro Covarrubias. Pedro Covarrubias ha sido gerente justamente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SOMA, como lo conocen todos los mineros que nos están viendo. Él tiene mucha experiencia y hemos querido combinar, como bien dice Jorge, un consultor, analista, con un hombre que ha manejado, ha estado encima del caballo, que entiende las complejidades, los problemas que enfrentan los gerentes mineros, por ejemplo, de salud y seguridad, a la hora de llevar adelante su labor. Entonces, vamos a combinar, vamos a tener dos ángulos, Jorge, que estoy absolutamente seguro van a permitir a nuestros televidentes del sector minero tener una idea más redonda de cómo adaptarse a esta nueva realidad. Así es. Bien, entonces, tras la pausa venimos con estas dos importantísimas entrevistas para proveedores y empresas mineras. Para este 2020, la inversión minera en el Perú será de $6.300 millones. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en sector minero peruano. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para toma de decisiones. Invierta bien, invierta con los líderes. Pregunte por los paquetes anuales. Revista Rumbo Minero, su mejor inversión en el sector minero peruano. A continuación, acompáñenos al comentario minero de la semana a cargo de Víctor Gómez. Muy buenos días. Hoy día no solamente vamos a hablar de la reactivación minera, sino en general de la reactivación que requiere la economía plena del país. Como todos sabemos, el 15 de marzo se anunció una cuarentena, que fue una decisión que todos consideramos correcta, la mejor línea de defensa para esta pandemia que enfrentábamos, pero luego de los días transcurridos, claramente se está generando una crisis económica y social. Se hablan de niveles de desempleo del 8 al 10%, y claramente que adicional a esta línea de defensa tenemos que tener una suerte de línea de ataque. Y si uno mira al país en su conjunto, claramente somos un país que tiene un requerimiento de infraestructura muy importante. Este gobierno desarrolló un plan nacional de infraestructura para la competitividad del Perú, con números que alcanzan los $100.000 millones, donde claramente está el requerimiento de mejor infraestructura pública en agua, desagüe, qué decirles de salud, educación, carreteras, ferrovías y telecomunicaciones. Y si a eso le sumamos el portafolio de proyectos de una industria tan importante, tan descentralizada como la industria minera, tenemos dos grandes atacantes ante esta crisis. En el sector minero tenemos proyectos que superan los $50.000 millones, y si uno lo suma a los $100.000 millones que he comentado del Plan Nacional de Infraestructura, son dos temas que tienen que ser debatidos y puestos en marcha, en paralelo a, como he dicho, a la línea de defensa que ha establecido el país. Claramente eso supone una modernización del Estado peruano, supone eliminar barreras burocráticas, supone agilidad, predictibilidad y claramente también, para que todos seamos conscientes, manteniendo los altos estándares. Se ha discutido, por ejemplo, sobre la posibilidad de tener un silencio administrativo positivo, de manera tal de que el Estado, ex post, revise esta información. Seguramente es algo que se puede complementar con una caución,
y es de alguna manera la manera como las empresas pagan sus impuestos. Uno paga sus impuestos, hace una declaración jurada y ex post la autoridad, en este caso la SUNAT, tiene todo el derecho de revisarlo. Tenemos que tener esa mirada amplia si realmente, además de la defensa, queremos pasar al ataque. Los números que se están proyectando no son buenos, esos niveles de desempleo son muy malos, y tenemos que tener esa mirada optimista hacia adelante, tener, como dije, un plan de ataque, una suerte de plan Marshall peruano. No nos olvidemos, la historia nos lo muestra, la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos ahora de Europa se recuperó porque hubo un plan que básicamente fue de inversión, que generó empleo y que generó progreso nuevamente a toda la población. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Víctor Gómez, excelente comentario de la semana. Quería ahora, como habíamos anunciado, presentarles a Marcelo Quiñones. Marcelo es un experto en sistemas de gestión de seguridad integral, salud ocupacional y gerente de operaciones de Reduce. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muy agradecido por la oportunidad de poder conversar con ustedes y quizá aclarar algunas dudas que tienen las múltiples empresas que estamos viviendo en estos momentos. Sí, muchas gracias. De hecho, la preocupación de Rumbo Minero es justamente tocar estos temas con expertos. Marcelo, cuéntanos, ¿cuáles son los lineamientos generales que todo protocolo sanitario sectorial debe cumplir en este momento, como para empezar a tocar el tema un poco para que los televidentes nos vayan entendiendo? La norma, el Estado ha definido una resolución ministerial, la 239-2020 MINSA, la cual define 7 lineamientos principales, y estos están definidos en el anexo 4, los cuales son, primero, la desinfección, limpieza de centros de trabajo, lo cual es infraestructura. Luego, la identificación de los diversos síntomas del COVID-19 antes del ingreso a trabajo, que está enfocado a las personas. Luego, lavado y desinfección de manos, que es obligatorio, no solo al ingreso, sino durante la operación, que también está enfocado a las personas. Luego, sensibilización de la prevención en el contagio, que es un aspecto clave para evitar, de nuevo, todo lo que es crear focos de infección. Luego, las medidas preventivas colectivas, porque no solamente es que las personas, que nosotros debemos cumplir, sino lo debemos hacer en trabajo en equipo. Luego, medidas de protección personal, llámese mascarillas, llámese distanciamiento. Y al final, la vigilancia permanente de las distintas comorbilidades relacionadas al trabajo, en el contexto, obviamente. ¿Y esto por qué? Porque hay lugares de trabajo, por ejemplo, un contratista minero puede ser de exploración, entonces va a tener unos riesgos. Puede haber otros contratistas que están enfocados en los centros de control que van a tener otros riesgos y una, obviamente, menor posibilidad de contagio. Entonces, son estos 7 lineamientos la base de todos los planes que hay que presentar a los ministerios para iniciar la operación. Marcelo, en este procedimiento, digamos, que se va adaptando a las realidades y las nuevas normas, ¿cuáles diría que son los principales problemas que encuentran las empresas mineras y sus contratistas para cumplir estos requisitos? Es una excelente pregunta, Oscar. Hoy día justo estuve conversando con un cliente que es constructor, que tiene que hacer una obra en una mina. Entonces tenemos 2 sectores involucrados en este tema. Tenemos gran minería, por un lado, y tenemos construcción en el otro. Entonces, aquí tenemos una diferencia en criterios. Uno que es muy importante es que, por ejemplo, dentro del protocolo sanitario para gran minería, el límite de temperatura a medir son 37.5 grados. En cambio, para construcción son 38 grados. La pregunta es, cuando presentamos nuestro plan de trabajo en construcción, el límite es 38, pero para gran minería es 37.5. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al de construcción o al de gran minería?
lo que se está haciendo al final es trabajando con el menor. Sin embargo, esa falta de coordinación con respecto a los distintos sectores va a generar múltiples problemas. Acá estamos hablando de un dato. Si empezamos a analizar los protocolos encontramos muchas diferencias, como por ejemplo también la distancia interpersonal. En algunos casos es 2 metros, en otros casos es 1 metro, y en otros 1.5 metros. Marcelo, muchas televidentes nos han escrito con respecto a la inversión promedio. Bueno, es difícil, ¿no? Pero, ¿cuál es esta inversión promedio que van a tener que hacer los proveedores con respecto a poder cumplir estas nuevas normas, ¿no? Algunos hablan exageradamente de que esto los va a quebrar, otros, o sea, hay bastante desinformación, pero más o menos, ¿por dónde va esta inversión promedio? A ver, también eso es otro buen dato que está relacionado mucho a la desinformación. ¿Qué sucede? La resolución ministerial 239 indica claramente que para las operaciones de labor normal de no alto riesgo, se tienen que utilizar las mascarillas denominadas comunitarias, o sea, las hechas o fabricadas con tela. ¿Okay? Las que hablan de 3 niveles. Las N95, por ejemplo, están indicadas exclusivamente para lo que son servicios de salud. Entonces, ¿qué sucede? Uno, por desinformación, muchas áreas de logística están tratando de comprar insumos que están muy por encima de lo que pide el gobierno. Ese es uno. Y dos, obviamente, por un tema de mercado, oferta y demanda, todos los productos necesarios para la protección han subido de precio. Entonces, para responder tu pregunta, si una empresa exclusivamente cumple, obviamente teniendo en cuenta que tiene su sistema de seguridad y salud del trabajo funcional, si solamente tiene que comprar lo extra necesario, hablamos entre un 5 a 10% más, ¿okay? En costos por este sobreprecio dentro del costo inicial de su proyecto. ¿Okay? Pero si hablamos de una empresa que no está adecuadamente asesorada, que erróneamente está comprando de más, tranquilamente podría tener un 30% más en sus costos dentro de lo proyectado inicialmente. Es muy interesante lo que nos cuenta Marcelo, y efectivamente uno encuentra que hay muchas contradicciones en las normas y también en las decisiones que toman tanto empresas mineras como contratistas. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué puede hacer una contrata si es que la minera le pide que use, por ejemplo, mascarillas N95 cuando la norma dice que pueden ser mascarillas comunitarias? Ahí viene algo que nos ha ocurrido con varios clientes, que lamentablemente la norma ya está dada, que hablamos de las mascarillas comunitarias, pero muchas veces las mineras, para poder también minimizar los riesgos, tratan de elevar el estándar, que es el usual. Nuestra minería está rankeada entre las mejores del mundo justamente por sus altos estándares. El tema es de que por la coyuntura, todos estos insumos actualmente están en extremo caros y acá en Perú no tenemos la capacidad de fabricarlos. No tenemos ninguna empresa aquí en Perú que pueda fabricar mascarillas siguiendo el estándar N95 o el KN95 o el FFP2. Entonces lo que sucede es que lo que hemos sugerido a múltiples proveedores es que conversen con las unidades mineras a las cuales atienden para encontrar diversas soluciones. Una de ellas es utilizar, por ejemplo, las mascarillas de cara media o de media cara con filtros reutilizables, que actualmente están caras, obviamente, sin embargo, han sido de uso normal para los contratistas mineros. Entonces, tenemos diversas opciones, obviamente el poder conversar o tratar de explicarle a los encargados de seguridad y salud en el trabajo de las minas que lo que se puede utilizar, obviamente quizás con otros controles, son las mascarillas comunitarias. Ahora, Marcelo, ya la última pregunta, porque nos queda un minuto, me avisan. Ya desde el lado humano y profesional, Marcelo,
Supongo la labor que ustedes realizan como asesores en el tema integral de salud, de gestión, perdón, seguridad integral de salud profesional. Ustedes siempre han hecho un trabajo importante, pero realmente ahora debe ser una avalancha de trabajo para ustedes, ¿no? Porque realmente la cantidad de empresas que necesitan de una guía en este momento debe ser muy grande, ¿no? Lo es Jorge, y también, ¿qué es lo que sucede? Todo sería un poco más sencillo si es que las normas estuvieran claramente definidas. Como las reglas del juego no están claras, muchos siguen creyendo que solamente se necesita armar un plan indicando o cumpliendo lo que indica la resolución ministerial 239 y se olvidan de los protocolos sanitarios sectoriales. También se olvidan de este documento que nadie habla, que son los criterios de focalización territorial. ¿Qué sucede? No todas las empresas, aunque estén trabajando para una gran minera, pueden arrancar ahora si no cumplen esos criterios. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero y esperamos haber apoyado a los proveedores del sector minero que tanto nos pidieron poder conversar con gente especializada en el tema. Nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, Jorge, gracias. Igualmente, Oscar. Bien, a continuación vamos a un comercial y regresamos. ERCO Mining, una empresa con experiencia en la logística minera, con plataforma de requerimientos de equipos y servicios en todo el mundo. Estamos en Perú, Chile, México, Australia y Estados Unidos. Entregamos el producto en el lugar solicitado por el cliente, con socios, proveedores de repuestos y componentes, disponibilidad, confiabilidad y continuidad operacional. ERCO Mining, somos parte de tu éxito. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad. Durabilidad. Performance. Soler del Pacífico. Amigos, ahora damos pase a la primera presentación de José González en este análisis financiero internacional desde Wall Street. Adelante, José. Gracias, Oscar. Encantado de estar en Rumbo Minero. Los mercados financieros en general, los de acciones y deuda y bonos, y los mercados de materias primas en particular, han transitado en las últimas semanas en una definición entre lo que son los modelos económicos y los modelos epidemiológicos, en cómo enfrentar la pandemia, la epidemia en términos locales, y cómo reabrir economías que no pueden seguir en cuarentena ad eternum. En ese contexto y en esa dinámica ha continuado la volatilidad en la medida que no está muy definido los tiempos en que tendremos una vacuna que podría aliviar la epidemia, o acaso medicinas antivirales que podrían asistir en el mismo sentido, y mercados financieros que están tratando de definir cuál es el daño que se está generando con estas cuarentenas que han desacelerado la economía y incrementado los niveles de desempleo a nivel global. En términos de las materias primas, el oro sigue recuperando precio en función de que es considerado como un metal de refugio de cara a la incertidumbre. Sin embargo, toca definir si el futuro es inflacionario o deflacionario, lo cual debería determinar a su vez la dinámica del precio del metal precioso. Los metales industriales, después de haber sufrido una corrección importante, se han venido recuperando, pero más tímidamente, en atención a las dinámicas de crecimiento globales y de recuperación de la demanda o de la producción. En el caso del Perú, el cobre es particularmente singular e importante en función de la demanda de China, y en tanto que los modelos de desarrollo hacia el futuro chino, que ya habían apuntado a reducir las exportaciones e incrementar el consumo interno, podrían coadyuvar al precio del metal hacia adelante en la medida que hay indicadores muy claros de que la producción industrial en China se está recuperando, a pesar de que la demanda interna en el país no necesariamente, y que sus exportaciones van a seguir dependiendo de las economías globales. Nos vemos desde Nueva York cada semana y todas las semanas en Rumbo Minero. Muchas gracias. Muchas gracias a José González por ese análisis financiero tan importante de la semana.
Bien, ahora como habíamos anunciado, nos encontramos con Pedro Covarrubias, él es ex gerente de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de empresas mineras. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Bien, justamente para conversar de este tema que está en boga en este momento, en estos tiempos de pandemia, ¿cree usted que ha cambiado todo el sistema, digamos, de seguridad y salud ocupacional para las empresas mineras? ¿Es suficiente aplicar solo, digamos, algunos ajustes o realmente hay un cambio profundo, cree usted, a raíz de este tema del COVID-19 y los protocolos? Jorge, muy buena pregunta. La realidad es que en este momento lo que teníamos anteriormente ya cambió. A raíz de la pandemia del COVID-19, todos los procedimientos y protocolos que existían van a tener que ser adecuados específicamente a lo que estamos viviendo. Hoy en día tenemos que enfocarnos de que todo lo que ha habido antes ya cambió. Cambió desde el comienzo, el entrar a la mina ya está cambiando. Porque ya tienes que tomarte temperatura, vamos a ver si vamos a mantener 14x7, como hacían algunas empresas mineras, que va a tener que ser 14x14, porque el tiempo de incubación es entre 10-12 días, que ya sabemos. Entonces 14 días sí sabemos si están infectados. Es por eso que todo esto va a ir cambiando. Es necesario, digamos, de alguna forma, volver a repensar todo lo que era y lo que teníamos a contar de ahora. Pedro, usted ha sido gerente de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente de importantes empresas mineras, entre ellas Antamina, Goldfields, La Cima. Por lo tanto, no es nada nuevo para usted entender que el sector minero es uno de los sectores mejores preparados en sus protocolos de seguridad y salud ocupacional. Y entonces se presenta alguna inquietud y preguntas y dudas, como por ejemplo, ¿realmente las empresas mineras que están preparadas, que son de lo mejor que hay en los estándares, como nos lo dijo antes Marcelo Quiñones, necesitan asesoría externa o pueden con sus equipos internos adaptarse a esta nueva realidad? Oscar, también muy buena pregunta. No podemos, mejor dicho, debemos ser asesorados por personas que se dediquen a ver nuestros procedimientos, nuestros protocolos de las empresas, puesto de que no podemos ser juez y parte. Y si tú me preguntas, oye, ¿vas a parar a toda mi gente o parte de mi gente para empezar a hacer los protocolos, hacer los procedimientos, hacer los planes? Yo te digo, costo-beneficio, por favor, contratemos un asesor externo que nos pueda brindar esto y yo poder dedicarme a que nuestro equipo de trabajo, que es la base, esté protegido. Yo no me puedo desviar en hacer estas cosas ni desviar a mi gente a hacer esto, porque en este momento no es un gasto. El contratar empresas que nos den la asesoría es una inversión. Tenemos que enfocarnos de esa parte. Ahora, Pedro, en lo que se refiere a protocolos y procedimientos, ¿qué es lo que cree usted que los publicados por el gobierno serán, digamos, los últimos o serán cambiados permanentemente? Estos protocolos se han cambiado un poco con respecto a la edad, se han cambiado un poco con respecto al tema de la gordura, pero ¿usted cree que esto va a quedar así o necesita todavía de algunos cambios? ¿Es necesario? Jorge, en este momento nuestros protocolos, procedimientos, tal como tú lo dijiste, van a ir variando porque en este momento, a medida que han ido pasando las cosas, se han ido, digamos, saliendo nuevas resoluciones ministeriales, la 189, la 188, la 239 han ido cambiando día a día porque vamos evolucionando en los problemas que tenemos. Acá en el Perú, y vamos a hablar, tenemos que hacer cambios conductuales y motivacionales dentro de nuestros trabajadores, que son la base de las empresas. Pero si yo quiero hacer cambios,
personalmente debo capacitar antes que ingresen y no una charla de 5 minutos. Tengo que darle tiempo, y tiempo para hacer cambios conductuales no es en 5 minutos, en 1 hora ni 2 horas. Esto es capacitación diaria. Pedro, una pregunta pequeña antes de pasar con Oscar, pero a veces, erróneamente, pienso yo, el gobierno piensa que hay industrias que no se van a contagiar, o por lo menos es lo que es mi feeling al escuchar algunas declaraciones. Las industrias, al igual que un supermercado, al igual que cualquier otro sistema económico, se van a contagiar. Lo que se trata de hacer es de cubrir o sea, tratar de caer en los menos contagios posibles, y si no hay ninguno, mejor. Pero es imposible garantizar hoy en día que no se contagie una empresa minera, una empresa constructora o cualquier empresa. Jorge, mira, tú lo que acabas de decir es muy importante. Es importante porque en este momento, si hablamos de construcción minera, las herramientas se guardan en cajas de metal grande, donde se ponen todas las herramientas del equipo de trabajo. 5, 10, 15, 20 personas. Van a depender las cajas los números de personas. Y estas herramientas van a ser manipuladas y deberían ser manipuladas por una sola persona para poder evitar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más gasto, va a decir el empresario. Yo le diría como gerente, estamos haciendo una inversión y protegiendo a nuestros trabajadores para minimizar, que es bien diferente a erradicar los contagios. Tal como dices tú, en la minería es un poco, digamos, menos probable que haya tanto contagio como estamos en un supermercado, en construcción civil, que todos los días van a su casa y vuelven. En la mina tú los tienes 14 días encerrados, y sabes que en esos 14 días están ahí. Tú tienes específicamente controlado el riesgo. Pero cuando salió, el riesgo ya no está bajo tu mando. Está bajo específicamente la responsabilidad personal y familiar. Y una última pregunta, Pedro. Usted radica hace años en Cajamarca, zona minera, con importantes empresas mineras que todos conocemos, pero usted en el trayecto de su experiencia, de su expertise, manejando salud, seguridad, también ha visto temas comunitarios, y esto tiene que ver con salud y seguridad, porque hace más sensible el tema. O sea, no se trata de protocolos y de procedimientos solamente para los trabajadores del grupo interno, sino también para los trabajadores externos, muchos de los cuales vienen de las comunidades. ¿No hace eso mucho más complejo aún el trabajo? Totalmente de acuerdo. En este momento, desafortunadamente, estamos mirando el macro y no el específico. Muy buena pregunta la tuya, porque nosotros tenemos, tal como dices tú, la parte de las comunidades, que ellos van todos los días y vuelven. Y vuelvo a insistir, sabemos que hay empresas sin nombre ni apellido que se han contagiado específicamente por el que va y vuelve a su casa todos los santos días. ¿Por qué? Porque no estamos llegando como relaciones comunitarias a las comunidades para capacitarlas y darles específicamente todo el sistema de educación. Específicamente, lávate las manos, no te sobres la boca, los ojos. Entonces, si nosotros capacitamos solamente el específico, que es la gente que yo tengo adentro, y no vamos al que sube y baja todos los días, no vamos a terminar nunca el contagio. El contagio se saca de raíz. ¿Y cómo se saca de raíz? Llegando a las comunidades, capacitándolos y estando con ellos. O sea, hagamos un poco de papá para que nuestros hijos, nuestras comunidades tampoco se infecten. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero, y además agradecerte porque es el momento justamente de los especialistas en el tema. Espero que puedan apoyar a las empresas y de esta manera podamos hacer esta reactivación en lo que concierne a nosotros del sector minero de la mejor manera. Siempre habrán contagios, no lo vamos a evitar, pero siempre es importante y nos sentimos seguros en el sector de poder contar con profesionales como tú. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Gracias, señor televidente, a todos ustedes. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo.
especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Inversiones Nortegual, una empresa de factoring orientada a los proveedores de la minería del Perú. Transformamos tu factura en dinero rápidamente. Estamos contigo en el crecimiento de tu empresa de manera cercana y efectiva. Creamos la solución a tu falta de liquidez. Somos Inversiones Nortegual. Desarrollamos tu futuro rápidamente. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Ahora los invitamos a ver el bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. La pandemia nos sigue afectando a todos. Las sirenas, las colas, los temores. Y cada vez falta más el dinero y la comida en las mesas de muchísimos peruanos. Mi familia está más unida que nunca. Pero ya no puedo ocultar mi preocupación. Por eso quiero volver a trabajar. A mi hijo le da miedo que me pase algo. Y mi hija me regañó diciendo que los mineros nos creemos de fierro, que somos inmunes a todo. Ya les conté que en la mina estamos aislados, más seguros que en las calles, y que trabajando no solo llevaremos comida a nuestras casas, sino también a las mesas de muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros, transportistas y muchos más. Mi familia ya comprendió que la mejor cadena de solidaridad es la que nos da la oportunidad de trabajar, de generar nuestro propio dinero. Y que solo coordinando los esfuerzos de todos, colaborando y protegiéndonos como un equipo, podremos superar las peores crisis. Queremos aportar para recuperar la salud y economía en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestro querido país. Porque hasta cuando parecemos derrotados, los peruanos encontramos siempre una manera de salir adelante. ¡Gol! Amigos, vean con nosotros el bloque de responsabilidad social y medioambiental en el sector minero. Desde 1953 vemos brillar recursos todos los días. Pero en esta ocasión no hablamos del oro o de la plata. Y es que todo este tiempo nos ha enseñado que no todo lo que brilla es oro, pero también puede ser muy valioso. Valiosa como la brillante sonrisa de Luciana al ver que aprendió algo nuevo, o como las luces que iluminan el camino de Mario de regreso a casa, como los ojos de Diana al ver el hermoso arte de María, Sofía y Doménica, como el uniforme de Jorge, que trabaja por el futuro de su familia, siguiendo siempre las normas de seguridad que aseguran su regreso a casa. Así como brillan las luces que le dicen a Carla que todo está bien, o como el reflejo del sol sobre el agua que nos da tanta vida.
Estos son los recursos más valiosos que tenemos y no están bajo la tierra, están en cada casa y cada sonrisa de los peruanos cuyas vidas se transforman por nuestras operaciones. Estos recursos son inagotables. Desde el momento de la fundación por don Alberto Benavides de la Quintana, hacemos de la minería una actividad no solo extractiva, sino también transformadora. Porque lo más valioso está sobre la tierra. Compañía de Minas Buenaventura. Hacemos minería responsable. Ahora vamos al comentario de la semana a cargo de Ricardo Labú. Muy buenos días. Mi comentario de hoy es sobre innovación y COVID-19. En estos tiempos necesitamos soluciones innovadoras. Como he mencionado en comentarios anteriores, la minería no es ajena al COVID-19, pero también es parte de la solución. Por supuesto, nadie puede garantizar cero riesgo de exposición, contagio y transmisión, pero tomando ciertas medidas innovadoras, ese riesgo puede ser minimizado. La minería, por sus características y estándares, es una de las actividades económicas que puede seguir contribuyendo a la economía a la vez que reduce el riesgo del COVID-19 entre sus trabajadores. Justamente por ello el gobierno decidió incluir a la actividad minera en la primera fase del proceso de reactivación. Sin embargo, se requieren implementar medidas audaces e innovadoras. Es por ello que un conjunto de instituciones privadas y públicas ligadas al sector minero peruano han lanzado la iniciativa Juntos Podemos por la Minería. ¿En qué consiste esta iniciativa? En identificar las capacidades tecnológicas existentes en el mercado para atender los desafíos operacionales estratégicos para enfrentar el impacto del COVID-19 en el sector minero. A inicios de mayo se abrió una amplia convocatoria a empresas proveedoras en base a 4 desafíos estratégicos. 1. Telepresencia. 2. Higienización en el COVID-19. 3. Prevenir riesgo en el ingreso del COVID-19. Y 4. Detección y atención médica al personal en mina. La convocatoria está abierta hasta el 25 de mayo. Pueden buscar detalles en internet bajo Juntos Podemos por la Minería. Al finalizar la iniciativa, los organizadores harán un informe con las soluciones seleccionadas, las cuales estarán a disposición de todo el sector minero. Una iniciativa ciertamente audaz, pero tan necesaria en estos tiempos. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por el comentario de la semana. Oscar, creo que los televidentes pueden estar satisfechos con el programa que le hemos dado, porque realmente 2 especialistas, algo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo acá para el gobierno, contagiados van a haber, ¿no? O sea, imposible que un sector diga acá estamos libres de, contagiados van a haber. Pero si hay un sector que ha sido muy cuidadoso con el tema de salud ocupacional y estos temas en sí, es el sector minero. Totalmente, ¿no? Y estos 2 especialistas, tanto Quiñones como luego Pedro Covarrubias, que además tienen experiencia en el sector y el último ha sido gerente de empresas mineras en el campo de salud y seguridad, creo que nos han dado algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir así en segundos que la cosa va a seguir cambiando, los protocolos y procedimientos, hay que adaptarse permanentemente. Es necesario contar con ayuda externa de empresas que estén especializadas en el tema y que conozcan y se concentren en eso para que el personal de estas empresas no pierda tiempo y se reactive cuanto antes sus actividades. Muy interesante en realidad. Así es. Justamente hablando de temas interesantes, viene ya Expomina Perú, una feria que lo que hace justamente es reactivar el sector minero, ayudar a esa reactivación y a ese contacto entre mineras y proveedores. Adelante, Alfredo, con la información. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera de Lima, presidida por Víctor Gómez de Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expomina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas, participe en Expomina Perú y haga negocios. Separe su stand. Gracias, Alfredo. A mí, como siempre, me toca a esta altura del programa recomendar a los amigos proveedores que quieran hacer buenos negocios en el sector, en anunciar desde hace años en la que es sin duda la primera revista del sector,
Rumbo Minero. A propósito, miren lo que dice Ipsos en relación al impacto de esta importante publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias, Oscar, como siempre, por estar con nosotros. Y decirles a nuestros televidentes que no se olviden, a continuación viene el programa Perú Construye para hablar de todo lo que es construcción e infraestructura. En lo que es minería, no se olviden, los sábados y domingos, 9 de la mañana por ATV+. Muchas gracias. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima,